conceptos muy familiares en el ámbito de la filosofía, del comunismo y bueno, dentro de también del arte prehistórico, en el cual bueno, pues son conceptos importantes a comprender lo que es el ámbito cultural occidental. El arte prehistórico y la literatura prehistórica son dos conceptos importantes en el ámbito de la cultura. El arte prehistórico se refiere al arte creado por humanos antes de la invención de la escritura, abarcando desde el paleolítico hasta el neolítico y más allá, y se caracteriza por manifestaciones artísticas como pinturas rupestres, esculturas, monumentos megalíticos que reflejan las creencias, rituales y la vida cotidiana de las sociedades prehistóricas. El arte prehistórico al final es el estudio del arte de la prehistoria a través de las pinturas rupestres, las esculturas, los monumentos megalíticos que realizaron los propios humanos prehistóricos a través de las creencias, rituales y la vida, que es al final un estudio también de la sociedad, de cómo vivían, que en realidad es, hay que decir, yo siendo historiador, que es un estudio artístico y sociológico de las sociedades prehistóricas, pero bueno, más artístico. Pero ambos conceptos están dentro del arte prehistórico. Además, también, tanto que se habla de la religión, ya las creencias, rituales y la vida ya comenzaron con el ser humano. Y la literatura prehistórica se refiere a las expresiones literarias de las culturas indígenas de América antes de la llegada de los españoles. Estas culturas, como la maya, azteca e inca, desarrollaron ricas tradiciones orales y en algunos casos sistemas de escritura que preservaron sus historias, mitos, conocimientos y valores. La literatura prehistórica es el estudio de las expresiones literarias de las culturas indígenas antes de la colonización española, en la cual bueno, hubo diversas civilizaciones, como la maya, los aztecas, los incas, que son los más conocidos, y luego, al final, se produjo pues, en el comienzo de la moderna española con los viajes de Cristóbal Colón, y luego las conquistas por parte de Hernán Cortés y Francisco Pizarro, que se realizaron durante el reinado de Carlos V ya en el siglo XVI. La filosofía prehistórica y la sociología prehistórica. La filosofía prehistórica es un concepto que se refiere a las formas de pensamiento y cosmovisiones presentes en las sociedades humanas antes de la invención de la escritura y el registro histórico formal. Aunque no se trata de una filosofía en el sentido académico moderno, estas formas de pensamiento prehistórico incluyen mitos, creencias sobre la naturaleza y el mundo y sistemas de organización social que reflejan una comprensión del mundo y del lugar del ser humano. La filosofía prehistórica al final es un concepto en el cual se llevan a cabo pues, formas de pensamiento y cosmovisiones en torno a las sociedades humanas antes de la invención de la escritura y del registro histórico formal. De verdad que no es una corriente filosófica en el ámbito académico, pero sí que sería una forma de pensamiento prehistórico porque incluyen ahí mitos, creencias sobre la naturaleza y el mundo y sistema de organización social que reflejan al final la comprensión del mundo, cómo se forma el mundo y el lugar que ocupa el ser humano. La sociología prehistórica o también sociología de la prehistoria o arqueología social es un campo de estudio que analiza las sociedades humanas antes de la invención de la escritura y utilizando evidencias arqueológicas para reconstruir su organización social, economía y cultura. Se centra en comprender cómo vivían, se organizaban y se relacionaban las personas en ausencia de registros escritos, enfocándose en aspectos como la subsistencia, la tecnología, la organización social y la interacción con el entorno. La sociología prehistórica es un estudio sociológico de las sociedades prehistóricas sin tener la escritura, que es muy importante, pero con el objetivo al final de cómo vivían pues, a partir de la subsistencia, de la tecnología, la organización social, la interacción con el entorno, porque al final prehistoria es el ser humano, bueno, pues, es una especie más que se desenvuelve en su entorno natural. El megalitismo y el calcolítico. El megalitismo es un fenómeno cultural prehistórico caracterizado por la construcción de estructuras monumentales con grandes bloques de piedra, principalmente durante el Neolítico, Calcolítico y la Edad de Bronce. Estas construcciones como dólmenes, menhires y cromlechs, que el cromlechs o los cromlechs son un monumento prehistórico compuesto por piedras grandes dispuestas en círculo o forma elíptica, que además es muy importante sobre todo en la cultura británica anglosajona, tenían diversas funciones, incluyendo rituales funerarios, religiosos y territoriales, y reflejan una organización social compleja, además de que el megalitismo era también casi un estudio sociológico, religioso, funerario, por todo que se llevaba a cabo, pero también es muy importante en el ámbito de la prehistoria. Y el calcolítico, edad de cobre,
O el Neolítico es un periodo de transición entre el Neolítico y la Edad de Bronce, y que se caracteriza por el inicio del uso del cobre, la fabricación de herramientas y armas, marcando un avance tecnológico significativo. El desarrollo del calcolítico se produjo entre el año 3000 y 1700 a.C. Son dos conceptos muy importantes en el ámbito de la prehistoria. La educación prehistórica y la ética de la prehistoria. La educación prehistórica se caracteriza por ser natural y espontánea, imitativa, donde los jóvenes aprendían técnicas elementales necesarias para su vida. La caza, la pesca, el pastoreo, la agricultura y la faena doméstica. Es algo parecido, pues, con el objetivo de tener una enseñanza por parte de sus predecesores, normalmente los padres, pero también de las madres. En cambio, faenas domésticas que tienen que realizar, sobre todo los jóvenes adultos y las mujeres adultas que trabajaban con las madres. Pero que esto al final es la pedagogía. La pedagogía hoy en día es el mismo, es el comportamiento moral que tenemos y con nuestras propias tareas. Lo que pasa es que las tareas de hoy en día del ser humano son totalmente diferentes a la de la época de la prehistoria. Primero, porque desde el comienzo del Neolítico ya la situación cambió, ya los seres humanos se asentaron hace 10.000 años y a partir de ahí tuvimos, bueno, pues otras formas en el ámbito del pensamiento y otras estructuras que, bueno, pues, continúan desde esa fecha que he nombrado hasta hoy en día. Pero vamos, que es igualmente hoy en día lo mismo. La pedagogía de la prehistoria es algo prácticamente con el objetivo que es la pedagogía, es el objetivo por parte de los pedagogos de que los alumnos tengan unas formas correctas con el objetivo de, primero, convivir individualmente lo mejor posible y luego con el resto. Y la ética en la prehistoria se manifiesta principalmente en las normas y costumbres que regulaban la vida en sociedad, basadas en el respeto a la naturaleza, la cooperación y la solidaridad. Estas normas no estaban codificadas como leyes, sino que eran transmitidas oralmente y se mantenían a través de la tradición, ritos y creencias. La ética, que es el objetivo de que el ser humano sea buena persona. Primero con él mismo, luego con el resto. Eso está claro de que es así, eso es la ética. La ética es qué es el bien, qué es el mal. Esas preguntas que se hace en el ámbito de la ética, de la filosofía, de la historia, del arte, de otros pensamientos, sobre todo también la psicología, la sociología, la psiquiatría y tantas formas artísticas también. Pero vamos, es al final el ámbito cultural y de las ciencias sociales. Que esto al final es igual, lo que pasa es que el único es igual que hoy en día. Lo que pasa es que hoy en día tienes el respeto individualmente por el resto de la sociedad y a partir de ahí, bueno, pues realizas una serie de tareas totalmente diferentes a las de la época de la prehistoria. En la prehistoria lo que se pedía por parte de los jóvenes era respetar a la naturaleza, cooperar, la solidaridad, que es lo que hoy en día se sigue haciendo. Lo que pasa es que la naturaleza a lo mejor ya se está un pelín en un segundo plano o incluso ya no es tan importante, porque ya la situación ha cambiado. Eso está claro. Pero oye, también tenemos que tener como especie humana y como especie que somos animales un respeto por lo natural. De ahí venimos. Y es verdad que las leyes no estaban codificadas, ¿no? Porque se transmitían de padres a hijos, pues, de manera oral y se mantenían a través de la tradición, ritos y creencias, que es lo mismo la ética de la prehistoria que la ética con la escritura. A partir de ahí, la ética actual es lo mismo, es comportarse bien con uno mismo primero y luego con los demás. Y tener una vida pues, lo mejor posible, porque nunca vamos a tener una vida plena los seres humanos. La psicología prehistórica y el marxismo prehistórico. La psicología prehistórica se refiere a los estudios de la mente y el comportamiento humano durante la prehistoria, antes del desarrollo de la escritura y los registros formales. Aunque no existe una disciplina formal llamada psicología prehistórica, como se ve con la filosofía prehistórica, los investigadores analizan restos arqueológicos, arte rupestre, herramientas y otros vestigios para inferir cómo pensaban y actuaban las personas en esa época. Porque la psicología prehistórica, el objetivo es estudiar la mente y el comportamiento humano en las sociedades prehistóricas y cómo ellas iban reaccionando a través, bueno, lo que realizaban, el arte, las herramientas, otros vestigios que para interferir en cómo actuaban, pensaban en aquellas sociedades prehistóricas. Y el marxismo prehistórico se refiere a la aplicación de la teoría marxista para analizar las sociedades prehistóricas, específicamente el comunismo primitivo, como una etapa inicial en la evolución de las formaciones socioeconómicas. Marx y Engels, al estudiar la historia, identificaron el comunismo primitivo como una fase donde la propiedad de los medios de producción, que serían las herramientas rudimentarias y la tierra, era comuna, era una comuna, y la distribución de bienes era igualitaria.
Esta etapa, según el marxismo, precedió al desarrollo de las sociedades de clases y la propiedad privada. El marxismo prehistórico al final es la aplicación teórica de Marx en las sociedades prehistóricas o en la prehistoria. Y además, específicamente hablando del comunismo primitivo como la etapa inicial en la evolución de las formaciones socioeconómicas. Porque tanto Marx y Engels, al estudiar la historia, lo que identificaron fue que el comunismo primitivo como una fase donde la propiedad de los medios de producción era comunal, es decir, las herramientas eran, había herramientas rudimentarias, la tierra, todo era de todos, es decir, que todo se distribuía de forma igualitaria, que es lo que al final piensa el propio marxismo. De ahí que el marxismo prehistórico a veces lleve a cabo, bueno, pues eso de las comunas, o igual que el anarquismo, vivir todos igual, sin Estado. Y claro, es lo que, según el marxismo, precedió a que luego, posteriormente, en el siglo XVIII y sobre todo ya en las sociedades también precapitalistas o después de la prehistoria, comenzase esa sociedad de clases, estaba el monarca, la nobleza, la iglesia y el resto del pueblo, que sería el tercer estado, y así hasta la Revolución Francesa, la Revolución Americana. Y lo que pide el marxismo es, al final, es un cambio de paradigma. El capitalismo, la revolución industrial y el sistema burgués son los problemas de la sociedad actual. Entonces, lo que ven el marxismo es que el marxismo socialista es la única solución para cambiar las sociedades de arriba abajo. De ahí que el marxismo tenga muchas eh, formas, o bueno, sí, muchas formas en torno al pensamiento de la prehistoria, de vivir todos de forma igualitaria y como si fuéramos eh, los iguales en comunas o en forma comunal. El comunismo primitivo y la filosofía práctica. El comunismo primitivo o comunidad primitiva o modo de producción primitivo es un concepto marxista que describe la etapa inicial de la organización social humana, caracterizada por la propiedad comunitaria de los medios de producción y la ausencia de clases sociales y el Estado. En esta etapa, las fuerzas productivas son poco desarrolladas y la producción se organiza para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad. El comunismo primitivo al final es lo que quería llevar a cabo, pues, el comunismo, que es el planteamiento de más con el objetivo de que todos fuéramos iguales, todos los medios de producción controlados, eh, son controlados por parte del Estado, pero todo es comunitario, es decir, todos los medios de producción pertenecen a todos. Entonces no hay clases sociales, no hay Estado, que es mucho recuerda casi al anarquismo. De ahí que luego, claro, las fuerzas productivas son poco desarrolladas y la producción se organiza para satisfacer las necesidades básicas de la propia comunidad o de las comunidades que existan, que es como vivir en la prehistoria, ese sería el comunismo. La filosofía platónica se centra en la teoría de las ideas o formas que postula la existencia de un mundo ininteligible de entidades perfectas e inmutables, que son las ideas, y un mundo sensible de copias imperfectas y cambiantes, el mundo que percibimos a través de los sentidos. La filosofía de Platón busca el conocimiento de estas ideas, especialmente la idea de bien para guiar la vida humana y la organización de la sociedad hacia la perfección. ¿Qué decía Platón? El mundo de las ideas, el mundo ininteligible. El mundo ininteligible para Platón es el perfecto, es la belleza, lo perfecto. El mundo sensible es la copia de lo perfecto. Y todo ello, como es una copia, pues el mundo sensible del mundo ininteligible, entonces el mundo de los sentidos es imperfecto y es cambiante, porque al final son copias. Y el mundo perfecto para Platón es el mundo de las ideas, porque es inmutable, perfectas, porque las ideas nunca se van a corromper. En cambio, si se llevan a cabo al ámbito del mundo de los sentidos, el mundo que percibimos, una idea sí que puede que se corrompa, pero si la tienes en tu mente es muy difícil que se corrompa. De ahí que la filosofía platónica sea de que el mundo de las ideas predomina sobre el mundo de los sentidos, o el mundo ininteligible, sobre el mundo sensible. Que luego es lo que se llevó a cabo en el neoplatonismo y luego en la filosofía medieval con Agustín de Hipona del mundo de Dios. Y nada tiene que ver el pensamiento platónico con el pensamiento cristiano. La filosofía socrática y la filosofía presocrática. Dos conceptos muy parecidos, pero no similares. Porque la filosofía socrática, desarrollada por el propio Sócrates en la antigua Grecia, se centra en la búsqueda de la verdad a través del diálogo y la reflexión, especialmente sobre temas morales y éticos. Su método, conocido como mayéutica, implica hacer preguntas para que las personas descubran sus propias respuestas y conocimientos, a menudo revelando contradicciones en sus creencias.
Sócrates creía que la virtud era el conocimiento y que la ignorancia era la causa del mal, por lo que la filosofía debía servir para mejorar moralmente a las personas. Al final, el ámbito de la filosofía socrática es el método, bueno, pues del diálogo de la reflexión, sobre normalmente es la ética, la moral, y que claro, ahí se llevan a cabo pues, preguntas que se van analizando, pues las personas que luego tienen sus propias respuestas y conocimientos y que se van a menudo revelando contradicciones en sus propias creencias. Por ello, siempre según decía, la virtud para Sócrates era el conocimiento, el mal era la ignorancia. ¿Qué quiere decir? Que claro, que si somos ignorantes, pues no conocemos nada, pero si conocemos algo y tenemos conocimiento, sí que podemos debatir, por lo que la filosofía debía servir para mejorar moralmente a las personas. Esto no quiere decir que al final, bueno, pues se pueden llevar a cabo pues, diferentes formas de pensamiento. Pero vamos, el objetivo al final socrático es el mundo ético y el mundo de la moral, con el objetivo de adquirir el máximo conocimiento para tener mayor expresión, pues si que llevar a cabo un diálogo, una comunicación. La filosofía presocrática se refiere al pensamiento filosófico anterior a Sócrates, caracterizado por la búsqueda de explicaciones racionales sobre la naturaleza y el origen del cosmos, dejando de lado las explicaciones mitológicas. Estos filósofos se centraron en la cosmología, buscando el arjé o principio fundamental de todas las cosas. El comienzo de la filosofía presocrática, que comenzó con filósofos anteriores a Sócrates, aunque algunos eran contemporáneos del propio Sócrates, lo que llevan a cabo es la búsqueda de explicaciones racionales sobre la naturaleza, el origen del cosmos y dejando de lado pues la mitología. De ahí que se centrasen en la cosmología, buscando la G, pues eso, fuego, el aire, el agua, que hablaban los presocráticos, o principio fundamental de todas las cosas. Es decir, ya dejarse de mitos y centrarse más en el ámbito de la naturaleza y el origen del cosmos, de dónde venimos el ser humano, preguntas relacionadas con el ámbito filosófico. Filosofía cartesiana y la filosofía neoplatón. Filosofía cartesiana desarrollada por Descartes se centra en el racionalismo y el método para alcanzar el conocimiento verdadero. Se caracteriza por la duda metódica, la búsqueda de ideas claras y distintas, y la distinción entre la sustancia pensante, que es la res cogitans, y la sustancia extensa, la res extensa. Su legado ha influenciado profundamente la filosofía moderna y la ciencia. Mm, la filosofía cartesiana al final es el ámbito del racionalismo con Descartes, Leibniz, Spinoza, que el objetivo verdadero al final para el racionalismo es tener un conocimiento verdadero a través de ese método, del método de la idea, porque es la duda metódica, siempre la búsqueda de ideas claras y distintas, y la distinción luego entre la sustancia pensante y la sustancia extensa, la idea y la sustancia física, que hay totalmente diferentes. Es decir, esto es como casi dividir la mente y el cuerpo. Y es verdad que el racionalismo, el empirismo han tenido una gran repercusión en el ámbito de la filosofía y de las ciencias sociales como en el ámbito científico. Y es totalmente opuesto al empirismo. Primeramente, el empirismo es una corriente en el cual se lleva a cabo pues, el mundo sensible, es decir, los sentidos, la experimentación. Totalmente opuesto al racionalismo. El racionalismo se lleva a cabo el mundo de las ideas, lo racional, la mente. La filosofía neoplatónica es una escuela de pensamiento filosófico que interpreta la filosofía de Platón desde una perspectiva religiosa, matizando de todo lo que existe y su origen en una realidad suprema llamada lo uno. Podría ser Dios también, y surgió en el siglo III en Alejandría y la fundó el filósofo latino Plotino. De ahí luego es lo que se entremezcló las ideas de Platón con las ideas de la filosofía medieval y de cristiana, en el que se decía que el mundo de Dios estaba por encima. Y claro, el mundo de Dios hablaban del mundo, como hablaba Platón, del mundo de las ideas. El mundo de las ideas y el mundo sensible nada tiene que ver. Primeramente, el mundo ininteligible es el mundo de la mente. Pero claro, el problema es que eso se entremezcló, Plotino llevó a cabo al final, porque la filosofía neoplatónica es coger las ideas platónicas y unirlas con el pensamiento religioso. De ahí luego surgió, posteriormente, con Agustín de Hipona y toda la filosofía, bueno, y Tomás de Aquino y toda la filosofía al final medieval occidental, esa unión entre el pensamiento de la razón, la fe y se dice que Platón fue el artífice del cristianismo en la filosofía. Pues no.
Platón hablaba del mundo de las ideas, el mundo ininteligible, que es el mundo de la belleza, lo perfecto, donde no hay corrupción, y el mundo de los sentidos, el mundo sensible, es totalmente corrupto, porque si llevas una idea, a lo mejor se puede corromper esa idea, pero claro, en la mente es imposible que se corrompa. De ahí que nada tiene que ver, yo lo comento, nada tiene que ver la filosofía platónica con la filosofía neoplatónica o la filosofía cristiana medieval. Con ello finalizo comentar que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con los conceptos en el mundo de las ciencias sociales, darle a like, suscribiros, comentar. Repito que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.